Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, maestra. Sí, yo sí la escucho. Sí, perfecto. Bueno, recordarán que la clase pasada, bueno, tuvimos su dinámica de aula invertida en la que ustedes, bueno, complementaron los temas que ya habíamos visto, que eran referentes o que eran relativos propiamente a los medios alternativos de solución de controversia. Entonces, su examen, ya tienen obviamente su calendario, verdaderamente como lo habíamos platicado, su examen sería la siguiente semana en día martes. Ya la dinámica ya se las había comentado, el día martes inicia a las 9 de la mañana y muy probablemente esté terminando cuarto para las 10. Ahora, yo les había dicho que generalmente tienen una hora de, bueno, 45 de examen, más 15 minutos como para que se relajen un poco y la siguiente hora nos veíamos en sesión síncrona. Ahorita no creo porque tenemos muy pocos días como para hacer todo su concentrado, concentrar todo lo de plataforma, participaciones y todo lo, como que todo el procedimiento administrativo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que yo creo que no los voy a ver, no los voy a ver el día martes, sino que ya los vería el día viernes, ya solamente para hacerles la entrega y para hacerles la retroalimentación y con ello pues ya pueda llenar el acta. Entonces, su examen oficialmente viene hasta medios alternativos de solución de controversias. A partir de hoy, para nosotros, de manera oficial, empezaríamos a trabajar ya como tal lo que es nuestra siguiente, digamos que nuestro siguiente parcial, para que obviamente las tareas que empecemos a hablar ahorita las van a empezar a subir en semana número 5. Nosotros ya empezamos a trabajar 5. Recuerden que la semana 4, pues técnicamente es esta porque es la de nuestro examen, pero obviamente nosotros por cuestión de tiempo nos mandaron hasta el último día de exámenes, que sería la siguiente semana, para que no tengamos ninguna problemática. Ya yo considero que en estos días estaré realizando ya ahora sí la calificación definitiva de plataformas para que ya no tengamos ningún problema. Ya obviamente todas sus actividades y demás, pues ya quedaron, quiero pensar yo, completamente integradas y entregadas para que no haya ningún problema. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra segunda unidad temática. Nuestra segunda unidad temática es propiamente el procedimiento ordinario. Yo les había comentado en un inicio que empezamos obviamente nuestras sesiones, yo les había dicho que íbamos a hablar de varios procedimientos, obviamente íbamos a ver su tramitación, su procedencia y demás, pero el que sí le íbamos a dedicar pues gran parte de nuestro curso para desarrollarlo completamente era precisamente el procedimiento ordinario. Obviamente sabiendo manejar el procedimiento ordinario, pues ya solamente se hacen ciertas observaciones con otro tipo de procedimientos. A ver, déjame ver para ver si ya proyecta. Mm, A ver, espérenme tantito, a ver qué pasa. Les voy a proyectar y ya ustedes me avisan. Espérenme. Mm, mm, mm. ¿Ya les aparece? No, Miss. No, nada. No, pues, Ah, caray, espérenme, entonces. Mm, bueno. Ahí creo que ya aparece. Creo que el problema es que si le pongo la pantalla completa, creo que ahí es cuando me la duplica. No sé a qué se deba. Pero sí, ya bueno, vamos aparece. a intentarlo una vez más. Espérenme. Sí, miren, la duplica sí, entonces la vamos a dejar como estaba. Bueno, les decía, entonces lo primero que nosotros visualizamos es la parte de lo que es la acción. Recordemos que lo primero para nosotros poder solicitar la propia intervención de la actividad judicial, pues es obviamente tratar de ejercitar nuestro derecho. Y precisamente eso se hace a través de la acción.
La acción entonces sería un derecho que tenemos todos nosotros para poder acudir ante los tribunales a solicitar propiamente la intervención de la actividad judicial. En otras palabras, pues es la manera que tenemos nosotros de activar la maquinaria judicial para que se ponga a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente las autoridades no tienen el conocimiento, o sea, la realidad es que no tienen ni idea de las problemáticas que tenemos. ¿Por qué? Porque recordemos que obviamente son problemáticas entre particulares. Entonces acá pues nosotros tenemos que ir a solicitar la propia intervención. Y es así básicamente donde inicia obviamente nuestra entrada o donde inicia propiamente nuestro procedimiento ordinario a través del ejercicio de la acción. En este caso, pues ejercicio de la acción civil. Ahora, con esto, pues obviamente nos da la pauta a que precisamente podamos hacer nuestro primer acto procesal. Nuestro primer acto procesal, pues propiamente sería la elaboración de la demanda. A ver, espérenme porque siguen entrando. Sería nuestra propia demanda. A partir de nuestro artículo 146 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, nos empieza a hablar propiamente de qué es y sobre todo los requisitos que se deben de cumplir o los requisitos que debe de reunir nuestra demanda para evitar que sea desechada. Ahora, la demanda, digo, más allá de meternos a definiciones y conceptos, pues obviamente nos quedamos apegados a lo que nos dice propiamente el código. Y el código nos dice que la demanda es este medio que tenemos o esta herramienta para poder ejercer la acción. Con ello, pues claramente necesitamos cumplimentar a través de ella diferentes tipos de elementos, a los cuales pues obviamente les voy a pedir que estén muy atentos. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes van a hacer su elaboración. De hecho, yo creo que viendo los tiempos, pero yo sí considero que aproximadamente la siguiente semana estaríamos ya iniciando con esta parte de la elaboración de la demanda. Bueno, los requisitos que nosotros tenemos, ustedes los pueden apreciar, si no ahorita los ampliamos porque se ven muy chiquitos. A ver, déjenme ver si ya se puede. Ok. Estos son los requisitos, digamos que de base o digamos que formales que propiamente tendríamos que tener dentro de nuestra elaboración. Déjenme ver porque creo que no. Pues ahora qué pasó. Se ve incompleto, o sea, como Sí, se ve cortado de la primera incompleto, parte. exactamente, al ampliarlo. Sí, 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 eso es lo que estoy notando, pero el problema es que ya no se puede modificar. Espérenme tantito. A ver si ahí ya sube. Aquí está. Ahí está, creo que ya se ve. Bueno, en nuestro primer lugar o nuestro primer orden, lo primero que tenemos son los datos de identificación o los datos personales propiamente de lo relativo al actor. En este caso tenemos dos rubros. Obviamente si se trata del actor o se trata de algún representante, o sea, de aquella persona que pueda proponer o promover más bien en nombre del actor. Ahora, en el caso de los datos, lo que se necesita, pues claramente es su nombre y su domicilio. Tenemos dos tipos de domicilio. Por un lado, lo que es su domicilio particular y por el otro lado, lo que es el domicilio que se señala para recibir notificaciones. Generalmente, pues tiene que ver con el domicilio del despacho, del domicilio del abogado, etcétera. Ahora acá tenemos la parte de que se habla de dos nombres, el nombre del actor o en su defecto el nombre de quien promueve en su nombre. Aquí tenemos un detalle, no confundamos que nos estamos refiriendo a los datos del abogado o del representante legal cuando decimos, bueno, de quien promueve en su nombre. No necesariamente, recordemos que también tenemos personas que manifiestan tener un interés jurídico o un interés legítimo, representando a personas que probablemente por su condición, hablemos de incapaces o hablemos de menores de edad, pues obviamente no se pueden representar por sí solos, o sea, no pueden ser actores directos, sino que necesitan que alguien promueva en su nombre. Un tutor, un curador, etcétera.
Vamos a pensar si estamos hablando de una pensión alimenticia, nosotros que ya vemos juicio de alimentos, pues obviamente si yo tengo un menor de 5 años, pues claramente él no puede obrar como actor, no se puede representar así solo porque no tiene capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que pues no puede ser titular de obligaciones. Sin embargo, pues obviamente generalmente quien representa a estos menores, pues obviamente el otro progenitor, la mayoría de veces, en este caso la madre o en este caso el padre. Así es como se señala. Y les decía, pues no solamente se pone el nombre completo, sino se ponen los dos domicilios, tanto el particular como el que se señalará para recibir notificaciones. Por otro lado, nuestro siguiente requisito ya tiene que ver precisamente, ahí sí, con los datos del abogado patrono. Se tiene que tener su nombre y se tiene que tener su domicilio. Obviamente, cuando hablamos de domicilio, pues es el domicilio para todas las cuestiones y todas las diligencias judiciales, no su domicilio particular. También se debe de contar con la expresión. Esta expresión nos va a indicar todos aquellos datos que se tienen como evidencia de su título profesional. Recordemos que anteriormente, bueno, ustedes están jóvenes todavía, no les tocó esa parte, pero anteriormente no se requería, anteriormente solamente se solicitaba contar con el título, contar con la cédula. Actualmente, para poder ser abogado patrono, se tiene que tener una inscripción del título profesional en el Tribunal Superior de Justicia. Si no, no se puede ser abogado patrono. Entonces, pues obviamente tenemos que contar con la expresión de esos datos de inscripción del título profesional para que obviamente se pueda corroborar o se pueda acreditar la personalidad del representante. Muchas de las veces se pone el tomo, se pone el libro, se pone etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces solamente se cuenta con la pura expresión, obviamente manifiesta pues de decir verdad, se corrobora porque es sencillo corroborar qué títulos están inscritos y con eso pues ya en automático tendríamos. Si ustedes gustan colocar todos sus datos, pues tampoco hay ningún problema. Posteriormente tenemos la parte de los datos del demandado. Obviamente, pues si estamos emprendiendo algún tipo de juicio ordinario, pues es que hay litis y obviamente si hay litis, pues tiene que haber demandado. Tenemos que poner su nombre y tenemos que poner su domicilio. Ahora, muchas de las veces, pues desgraciadamente no se conoce o el domicilio o muchas veces no se conoce a la persona, o sea, los datos de la persona como tal. Vamos a pensar en sobre todo en la parte de contratos o en la parte de obligaciones, en algunas otras acciones civiles. Muchas de las veces, pues la persona es incierta o el domicilio es desconocido. En dado caso de eso, pues se tiene que poner la expresión de que se desconoce propiamente estos datos para que obviamente el juez tenga sobreentendido que pues no hay un conocimiento expreso o no hay un conocimiento de esta información acerca del demandado. Podremos decir nosotros como para qué serviría esa situación. Pues serviría para que precisamente cuando llegue el tiempo del emplazamiento, cuando llegue el tiempo de tener que dar la comunicación procesal, pues sepamos que a la persona no se le va a notificar de manera personal porque pues no se tienen los datos, sino que se le tendrá que notificar pues a través de estrados, a través de listas, a través de dictos, etcétera. Posteriormente ya empezamos con los capítulos. Estos tres requisitos, si se dieron cuenta, eran datos de identificación, tanto del actor como del demandado como del abogado patrón. Posteriormente ya iniciamos con la parte de la redacción. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente los títulos o los capítulos que propiamente va a contener nuestra demanda. El primer capítulo que nosotros vamos a encontrar es el capítulo de prestaciones, ¿sí? En el caso de las prestaciones es todo aquello, todos aquellos objetos que nosotros estemos reclamando, ¿sí? Es más, si tenemos también accesorios, también se reclaman en esta vertiente. Por ejemplo, si yo estoy solicitando una pensión alimenticia, pues ¿cuál puede ser el accesorio? Pues el accesorio podría ser una pensión retroactiva o podría ser el pago de gastos y costas. Vaya, al final de cuentas, las prestaciones son aquellos objetos o aquellos accesorios que claramente yo estoy reclamando, ¿sí?
Si estamos hablando de una situación específica donde manejemos una cantidad o donde manejemos un porcentaje, también debemos de poner el valor de lo que nosotros estamos demandando, ¿sí? Claramente, pues si esto depende de la competencia de nuestro propio tribunal, que para que nosotros hayamos llevado la demanda ahí, pues quiere decir que el tribunal debe de ser competente. Obviamente, pues cuando digo nosotros, pues me refiero a ustedes, vamos a ponernos acá del lado del representante legal del actor. Posteriormente vamos a ver contestación de demanda y bueno, ahí se van a poner como representante en este caso, pues del demandado. Pero de mientras nos vamos a hablar como representantes del actor. Posteriormente al capítulo de prestaciones tenemos un siguiente capítulo. El siguiente capítulo es el capítulo de los hechos. En el capítulo de los hechos básicamente es la narración sucinta o básicamente es como la telenovela que nosotros vamos a tener que contar. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente esta exposición de todos aquellos hechos en los cuales precisamente se funda nuestra demanda. Estos hechos tienen que ir numerados y tienen que ir claramente narrados con la mayor precisión posible, ¿sí? ¿Para qué? Por dos razones importantes. La primera, porque el juez no tiene ni idea de qué pasó y mediante los hechos se va a informar claramente de qué fue lo que motivó nuestra demanda. Y mientras tanto, también tenemos la otra situación, que al demandado, pues obviamente no se le deje en estado de indefensión, porque claramente si nosotros no narramos los hechos o los narramos mal, el demandado no va a poder contestar de una manera adecuada, ni va a poder imponer sus objeciones de una manera adecuada. Entonces, claramente ahí pues sería una cuestión violatoria y lo estaríamos dejando en estado de indefensión. Entonces, claramente, pues tenemos que ir relacionándolos para que no haya ningún problema y numerándolos de una manera correcta. Esta parte específica, la realidad es que depende mucho de su cuestión argumentativa y sobre todo de su cuestión de redacción. Cada uno va a ir obteniendo digamos que una forma o un estilo de redacción y eso solamente dependerá a través de la práctica. No nos espanten, no crean que nada más ahorita le vemos así, los explicamos y ya mañana me traen su demanda realizada. No, vamos a ver todos los requisitos, los vamos a ver en una demanda real, obviamente para que vean cómo se materializa, para que se den una idea. Y posteriormente ustedes podrán elegir el asunto que ustedes quieran, el tipo de juicio que ustedes quieran. Yo recomendaría, pues obviamente de los que ya vimos, ¿no? Porque pues obviamente tendríamos un poquito más de noción. Pero si ustedes se quieren aventar algún otro otorgamiento de escritura, usucapión, no sé, el que ustedes decidan, tampoco hay ningún problema, porque la lógica general es exactamente la misma. Ahorita vamos a ver dónde sí puede modificar la situación, pero la tentativa es básicamente la misma. Lo único que les voy a sugerir, porque vamos a tener dinámica de contestación de demanda, es que no, ¿cómo se podría decir? Pues no se fusilen ninguna, ni de internet ni de ningún despacho, porque la realidad es que el daño se lo harían específicamente ustedes. Y la realidad es que para mí de manera personal, pues yo veo sus tareas, yo califico sus tareas, yo escucho sus participaciones, ya los vi prácticamente exponer. Entonces yo sé perfectamente cómo es la forma o la funcionalidad de su trabajo. Entonces, por supuesto que voy a detectar de una manera inmediata cuando son demandas fusiladas. Y la realidad, pues, es que no tendrían mucho valor. Entonces, yo les recomiendo empezar su demanda de cero. Claro que sí, pues, por eso yo les voy a proyectar una real, para que vayan tomando notas, para que vean cómo se empieza, qué es lo que se contiene ahí, pero yo les recomiendo empezar de cero su demanda. Y van a ver cómo su demanda puede no quedar tan bien y eso es completamente admisible, pues es bueno, yo me atrevo a decir que es su primer trabajo de este tipo, de igual y no, ¿verdad? Igual y en otras materias ya lo ejercitaron. Pero van a ver cómo con esta práctica, posteriormente su contestación de demanda va a quedar mucho mejor. Y así, pues obviamente con la práctica, pues vamos a poder pulir, que es la idea, pues obviamente nuestros textos jurídicos. Desgraciadamente, muchas instituciones, en varias, nos enseñan y aprendemos, pues obviamente la cuestión teórica y aprendemos los requisitos y aprendemos muchos fundamentos, ¿no? Pero muchas de las veces cuando ya tenemos un asunto real, cuando ya tenemos un asunto, vaya, de una persona de la vida cotidiana, no sabemos ni cómo iniciar nuestra demanda. O sea, no sabemos ni siquiera qué es lo primero
que va hasta arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues básicamente eso es, y esto se refiere, pues para que ustedes puedan tener un poquito más de práctica en este sentido, sobre todo en preceptos y en cosas que ustedes van a manejar pues con mucha manera de cuestión cotidiana. Bueno, entonces aquí tenemos la parte de los hechos, les decía, sean muy cuidadosos en los hechos. Cada hecho debe de tener una idea conectada y cada hecho debe de tener, digamos, vamos a ponerlo de esa manera, tiene que tener una redacción que vayamos poniendo el orden de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que pongamos desde el principio hasta el final. Tratemos de no mezclar la historia porque si no puede ser confusa. Y cuando lleguemos a caminos más abajo, como lo vamos a ver ahorita en algunos otros capítulos, vamos a tener mucha problemática porque no las vamos a poder relacionar con el capítulo de hechos. Y esto pues obviamente nos va a generar un poquito hasta para nosotros pues de confusión. Bueno, nuestro siguiente capítulo que tenemos, a ver, lo voy a ampliar un poquito porque creo que no se ve. Ahí está. Tenemos el siguiente capítulo que es el capítulo de derecho. El capítulo de derecho básicamente es toda la fundamentación legal que nosotros tenemos para fundamentar nuestra demanda. ¿Sí? Ahora, estos fundamentos normativos generalmente también pensamos que son puros preceptos legales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Puros artículos de los códigos, así tal cual. Y la realidad es que no, ahí podemos invocar principios jurídicos, podemos invocar tratados internacionales, podemos invocar jurisprudencia, etcétera. Cualquiera que nosotros consideremos de contenido jurídico y que claramente consideremos que aplica al asunto o al juicio específico que yo claramente pues estoy invocando. Esta parte, pues obviamente esta parte ya es completamente conocido porque pues obviamente forma parte de la cuestión de esta lógica y análisis de la norma jurídica. ¿Qué quiere decir? Cuando vimos todo nuestro capítulo de fuentes del derecho. Recordemos, ahí se habla de qué es un tratado internacional, se habla de qué es una jurisprudencia, cómo se busca, cómo se estructuran, cuál es su proceso para que puedan obviamente construirse y demás. Y obviamente, pues cómo buscarlas en el use, porque es una de las partes más importantes. Entonces, pues obviamente podemos, no es obligatorio, esto también cabe mencionar, lo que sí son obligatorios son los fundamentos normativos, o sea, los artículos de nuestros códigos. La jurisprudencia y los tratados internacionales solamente son para darle fortaleza a, obviamente, a lo que es nuestra demanda, pero nada más. Obviamente lo van a ir viendo con la parte de la práctica. Vamos a pensar si estamos hablando de un procedimiento de guardia y custodia y qué tratado internacional, pues, o qué principio jurídico podría invocar. Ah, pues el principio del interés superior del menor, por ejemplo. Cuando se habla de emitimos en el tratado internacional, emitimos el fundamento de qué tratado es y qué menciona. Cuando hablamos de la jurisprudencia, no solamente basta con poner el rubro, se tiene que poner la jurisprudencia completa para que obviamente tanto la contraparte o en este caso el demandado, así como el juez, pues sepa completamente de qué jurisprudencia o de qué tratado estamos hablando y cómo se relaciona con el asunto que se encuentra en litis. Eso ya será decisión suya. Si ustedes quieren aunarle alguna al asunto que ustedes elijan, adelante. Si ustedes deciden iniciar sin ninguna mención de ningún tratado y de ninguna jurisprudencia, adelante. Pero la realidad es que sobre todo las jurisprudencias ayudan mucho para disipar dudas y para darle un poquito más de claridad a nuestros asuntos. Pero eso, bueno, pues ya es elección de ustedes. Nuestro siguiente capítulo, después de la fundamentación o después de la parte del derecho, viene nuestro capítulo de pruebas, ¿sí? En el caso de las pruebas, bueno, vamos a manejar las pruebas ofrecidas. Recordemos que teníamos un esquemita donde veíamos cuál era el procedimiento propio de nuestro juicio ordinario. Y platicábamos, bueno, pues es que viene la parte del ofrecimiento o desechamiento de la demanda, luego viene contestación de la demanda, posteriormente viene lo de pruebas, pero en el caso de pruebas no solamente es el desahogo de las pruebas, ¿no? Decíamos, se maneja un ofrecimiento, una admisión y un desahogo de pruebas.
Bueno, pues en el caso de este capítulo de las pruebas que va en la demanda, única y exclusivamente nos estamos refiriendo a a las pruebas ofrecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que hasta aquí no sabemos si esas pruebas ofrecidas pues van a ser admitidas y claramente pues van a pasar a la fase del desahogo. Entonces, en estas pruebas que son las que se ofrezcan, aquí es muy importante que tengamos que entender, las pruebas que nosotros mencionemos tiene que ir completa y estrechamente relacionada con el capítulo de nuestros hechos. Es más, cada prueba debe de ir relacionada con un hecho, ¿sí? Obviamente con todo lo que nosotros comentamos en ese capítulo. Y aquí viene una parte muy importante. Cuando nosotros tengamos nuestro capítulo de pruebas, no quiere decir que porque yo tenga como abogado, yo enuncie 15 pruebas, no, hombre, ya la armé. No, la realidad es que no, porque si no podemos caer en una parte del desechamiento de las pruebas o de la no admisión, porque estas pueden ser catalogadas como sobreabundantes, como dilatorias, etcétera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo relacionado a las pruebas. Entonces, no, con que si yo tengo 5 hechos, tenga 5 pruebas, estoy completamente bien. Es más, va a haber pruebas que nos van a servir para acreditar 2 hechos y tampoco hay ningún problema. Aquí lo importante pues es que se tenga la relación y otra observación que les voy a hacer, porque ya he trabajado con esta materia varios cursos en otras instituciones, como se pueden dar cuenta. En este caso, muchas de las veces ponemos la prueba, pero no ponemos con qué está relacionado o para qué estoy enunciando esa prueba. Hay que ponerlo porque recordemos, pues obviamente el demandado pues no es adivino y el juez menos. Entonces, tenemos que poner y ser muy claros en qué consiste mi prueba, cómo la relaciono con qué he hecho y para qué me va a servir. Es muy importante ser muy preciso en la parte de las pruebas. Les decía, no se preocupen, ahorita, bueno, nada más platicamos los requisitos de manera general, vamos a decirlo así, y empezamos con el estudio propiamente de nuestra demanda. Posteriormente, el capítulo de la parte de las pruebas, viene nuestro capítulo de peticiones. En el caso de las peticiones hay que tener mucho cuidado y no confundir la parte de las peticiones con la parte de nuestro capítulo de prestaciones. Recordemos, las prestaciones es lo que yo estoy reclamando, los objetos que estoy reclamando como tal, ¿sí? Y en el caso de las peticiones es lo que yo estoy pidiendo, pero no lo que yo le estoy pidiendo al demandado, sino lo que yo estoy pidiendo al propio tribunal, que es lo que espero del propio tribunal. Y el siguiente capítulo, bueno, no es un capítulo, más bien es el último requisito, sería precisamente las firmas, ¿sí? ¿Las firmas de quiénes? Las firmas del actor o en su defecto, si tiene un representante, como ya lo vimos, o sea, esta persona que va a promover en su nombre, y la firma del abogado patrón. Dos cosas muy importantes. Si la firma no está, la demanda va a ser desechada, cualquiera de las dos firmas que no aparezca. Y segundo, nos habla de firmas autógrafas. ¿A qué se refiere o qué es una firma autógrafa? Pues Cuéntenme. hechas como perdón, ¿puedo participarme? Claro que sí, adelante, Yerini. Hechas, esa sería la de, bueno, la normal, ¿no? La de puño y letra, por decirlo así. Exactamente, no, sí, tal cual. Efectivamente, como bien comenta su compañera Yerini, cuando se habla de una firma autógrafa, es aquella firma que proviene del puño y letra del autor. ¿Por qué se dice esto? Recordemos que ahorita tenemos una cuestión digital medio interesante, pero una firma no se puede falsificar, no se puede alterar, no se puede modificar y no se puede presentar mediante ningún otro medio que no sea del puño y letra del actor. Aquí vamos a a la cosa, ¿no? Porque la realidad es que también una cosa es la teoría, lo que yo les decía, una cosa es la teoría que luego está bien bonita, pero luego en la práctica pues se ven otras cosas. Por supuesto, y ustedes lo van a ver más de una vez, ¿no? Pero el hecho de que lo veamos, pues no necesariamente es porque se deba o se tenga que hacer. Hay abogados que son muy buenos, ¿no? Haciendo la falsificación de firmas. Y no se preocupe, ¿no? Nos da al actor, no se preocupe porque el actor vive lejos, porque el actor no puede, porque el actor le urge, porque el actor está en Cancún, por las razones que ustedes quieran.
Y el abogado, no, no se preocupe, mándeme la copia de su INE y mire, con mucho gusto, acá somos profesionales y de volada la hacemos. ¿Se puede? Pues claro que se puede, por supuesto que se puede. Esto depende, vaya, de la destreza del abogado, porque pues sí hay unos muy buenos en esta parte. Y claramente decimos, bueno, pues ¿dónde está el problema? Porque pues, la realidad es que el actor pues está autorizándome, ¿no? Pues me está mandando su copia y demás y todo. Pero la realidad es que de deber no se debe, ¿no? Porque al final de cuentas lo disfracemos de la manera que lo disfracemos, pues es falsificación y es un delito. Pero, digo, pues si en algún momento se llega a dar y pues ustedes están muy confiados porque conocen al actor y demás, bueno, pues ese ya será elección suya. Pero por cuestión de la norma y por cuestión de la ley, autorizado no está. Y es bueno que lo aclaremos desde un principio, ¿no? Que bueno, ya las mañas legales y las cuestiones legales que se obtienen con la práctica, bueno, pues ya eso dependerá de otras cuestiones, pero oficialmente no se puede. Mm, perfecto. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta? No, maestra, bueno, por mi parte no. No, Perfecto. igual Ok. tampoco. Bueno, entonces, si no hay duda, vamos a pasar entonces al análisis de una demanda real, ¿sí? Vamos a ir viendo y vamos a ir encuadrando cada uno de estos elementos. Y así como yo lo voy a hacer con ustedes van a elegir. Ahorita recordemos, el martes tenemos 2 horas y el martes, pues ustedes, pues obviamente tenemos examen, ¿no? Entonces, la realidad es que como el martes ya no contamos con el martes, el miércoles tengo que hacerles la entrega de sus calificaciones parte por parte. De hecho, tenemos que hacer como una revisión de examen. Entonces, lo que les voy a pedir, no va a haber ahorita ninguna tarea, ahorita no va a haber absolutamente nada. Lo que les voy a pedir, por favor, es que empiecen a pensar el asunto que van a abordar, ¿no? O sea, que empiecen ya a trabajar como con cuestiones muy superficiales. Ya el siguiente martes, después del examen el siguiente martes, porque yo creo que ahorita no nos va a dar tiempo, vamos a retomar todos los elementos, vamos a retomar la que yo les voy a exhibir y se les va a quedar de tarea, pero se los digo para que obviamente ya lo vayan trabajando. Se les va a quedar de tarea una redacción, ¿sí? Obviamente una redacción de su puño y letra. Les voy a pedir que lo hagan muy bien en qué sentido, en la situación de claridad, porque luego esa misma vamos a hacer, no sé si un sorteo por número de lista, por como quieran, vamos a intercambiarla con otro de nuestros compañeros o de sus compañeros, ¿sale? Y uno va a tener que hacer la contestación de la demanda de otro y así nos vamos a ir. ¿Sale? Entonces, para que vayan más o menos viendo la dinámica, por lo menos en la que nos vamos a llevar siguientes examen y por lo menos otra semana más en esta dinámica específica. ¿Sale? Bueno, les voy a proyectar. A ver, déjenme, creo que sí es esta. Bueno, si no, ahorita la quitamos. Ay, no es cierto. Ay, bueno, tengo el problema porque no está testada. Pero no hay ningún problema, digo, indistintamente de que ya es un asunto cerrado, no hay problema. O sea, tengo autorización en este caso de la parte actora. Ok, aquí empezamos nuestra primero les voy a comentar un poquito del asunto para que obviamente lo podamos comprender, porque luego si no comprendemos el asunto, si no sabemos el chisme como tal, pues la realidad es que como que nos quedan un poquito de dudas. Aquí la problemática radica en lo siguiente. Aquí tenemos una menor de edad. Para empezar, es un procedimiento de alimentos, es un juicio de alimentos. Este juicio de alimentos es por una menor de 5 años, por ahí está la situación. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Como es de 5 años, pues claramente quien la va a representar, pues es su progenitor. Obviamente ellos pues, están demandando esta parte al deudor alimentista, ¿sí? Acá tenemos una seriación de cosas. Primero, porque sí se deben pensiones anteriores, o sea, el progenitor ahorita ya enunciado como deudor. Nunca pasó pues una cantidad económica y por supuesto que está la figura de las pensiones retroactivas y hay un cuadro clínico de la madre, ¿sí? ¿Por qué les exhibí esta? O sea, vaya, ¿por qué específicamente juicio de alimentos? Porque si se dieron cuenta fue la que nosotros más vimos como con más profundidad. O sea, vimos más aspectos, vimos obviamente como más panoramas que podíamos utilizar o con los que se puede
vaya, jugar o manipular en cuanto, en este caso, su práctica, porque pues es una práctica ficticia. Entonces, por eso les proyecto la de alimentos. En este caso, la madre presenta un cuadro clínico de salud y obviamente con ello, pues se ve un poco la situación mermada, pues para la cuestión del trabajo. Yo les había comentado en algún momento cuando hablamos de alimentos, que no se nos olvide que la cuestión alimenticia, o sea, la obligación alimenticia, no solamente es del deudor, también es en este caso, de la representante de los acreedores cuando son menores de edad. ¿Qué quiere decir? Que indistintamente de todo, tanto padre como madre tienen la obligación, pues, de hacerse cargo de los gastos. No es que yo porque me quede con él o con los hijos, pues ya el deudor tiene la obligación al 100% de la manutención. Esto no debe de ser así. Bueno, aquí tenemos nuestra primera señalización o nuestra primera cuestión de requisito. Dime, Yerini. Miss, ¿pero está compartiendo la demanda o cómo? ¿Sí? ¿No les aparece? No, es que nos sigue No, apareciendo lo de maestra. PowerPoint. A ver, Ajá. espérenme tantito. Miren, lo bueno que todavía no empezaba. Espérenme. Cierto, porque no cerré la otra, solamente la cambié. Perdón. A ver, ¿ahí ya? Sí. Bueno, Sí, ya hay, maestra. perfecto. No, ya saben, con confianza, avísenme, por favor. Y sí, a mí me parecía normal que sí estaba compartiendo. Bueno, aquí tenemos la primera parte. Así debe de iniciar propiamente su demanda indistintamente del juicio que ustedes elijan. Se tiene que poner la competencia, en este caso, del órgano jurisdiccional, que quiere decir, pues obviamente, a qué materia, porque hablamos de materia, competencia en materia y competencia en territorio. Yo ya no me voy a meter en la parte de competencia y jurisdicción porque pues ya, o sea, eso ya es parte anterior. Sin en cambio, tenemos que poner competencia en cuestión de materia y competencia en cuestión de territorio. Por eso, si se dan cuenta, como hablamos de pensión alimenticia, pues sabemos que pertenece a la materia familiar. Entonces, obviamente va a ser el juez especializado en esta materia. Y la cuestión del territorio. ¿Cuál es el territorio? Pues obviamente el Distrito Judicial de Puebla. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aparece así? ¿Por qué no designamos específicamente qué tipo de expediente? Y esta pregunta va para todos. ¿Por qué no pongo número de expediente como tal? ¿O por qué no pongo en qué juzgado? Porque tenemos varios, ¿no? Nada más hay uno en materia familiar. Porque se supone que todavía está por asignar y bueno, usted como tal. Exactamente. Por supuesto, porque todavía está por asignar. Recuerden que cuando nosotros em, llevamos nuestra demanda como tal, pues todavía no sabemos a dónde va a ser turnada. Esto dependerá pues de oficialía de partes. Si oficialía de partes lo hace, pues depende la carga de trabajo, ¿no? Y lo hace de una manera pues aleatoria. Entonces, hasta este momento yo todavía no voy a saber. Acá les hago la anunciación. En el caso de la contestación de la contestación de la demanda ya debe de contener no sé, vamos a pensar, primer juzgado, segundo juzgado de lo familiar, etcétera. Y ya debe de contener pues un número de expediente. ¿Por qué? Porque ahí en esa situación ya fue turnado. Entonces, hasta este momento no sabemos absolutamente nada, solamente ponemos la competencia y solamente ponemos la cuestión específica, pues obviamente del lugar. Ahora, tenemos el nombre, yo les había dicho, es el nombre del actor o de quien va a promover en su nombre. En este caso, la actora sería la hija, porque ella sería la acreedora alimentista. Pero como es menor de edad, pues tiene que haber alguien que represente en su nombre. En este caso, pues su mamá. Obviamente lo pones promoviendo en representación de quién, pues obviamente en este caso de la menor, se ponen los apellidos de la menor, porque recuerden que aquí va a estar el apellido del demandado y aquí pues obviamente el que va a acreditar nuestra representación. Tenemos que ser específicos, ¿no? ¿Con qué carácter yo lo estoy representando? ¿De su tía, de su abuela o de qué? Ah, bueno, pues estoy representando con carácter de madre. Esto tiene que quedar acreditado porque una cosa es lo que diga y otra cosa es que tengo que demostrarlo. ¿Cómo se acredita eso? Pues obviamente con el acta de nacimiento. Aquí tenemos la relación materno-filial. Del acta de nacimiento, ¿qué es lo que se pone? Porque esa va a ir adjudicada a la propia demanda. Pues se ponen los datos
¿no? Obviamente los datos específicos del acta de nacimiento, en este caso tenemos el número del acta, tenemos el número del libro, el número del juzgado y el lugar donde se encontraba el registro civil. Y ya con eso ya tendríamos nuestro primer requisito, se acordarán, ¿no? Bueno, posteriormente necesitamos nuestro segundo requisito, ya que tenemos, bueno, más bien dentro del primero decíamos que no solamente era el nombre, sino que necesitábamos dos direcciones. Por un lado, la dirección particular y por otro lado, la dirección propiamente para recibir notificaciones. Si se dan cuenta, pues aquí tienen el domicilio particular y el domicilio para recibir notificaciones, pues obviamente pone que era una de los lugares donde tenían oficinas o donde tienen oficinas el despacho propiamente, y se pone acá, ¿sí? Posteriormente, ese sí sería cubierto nuestro primer requisito. Nombre y domicilios, obviamente en este caso del actor o de su representante. Posteriormente vamos a nuestro segundo requisito, nuestro punto número 2, que era precisamente los datos del abogado patrón, ¿sí? Se hace, pues obviamente el nombre, se dice la dirección, pues ya no tiene caso redundar. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya la mencionó la señora y es exactamente el mismo. Y nos decía, pues tiene que tener exhibido propiamente la cuestión de la inmersión de los datos, ¿no? Obviamente los datos de dónde se encuentra el registro propiamente, ¿sale? Y lo ponemos. Ahora, si tienen alguna otra persona, que les voy a ser muy honesta, sí es importante que la tengamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, por lo que ustedes quieran, muchas de las veces por cuestiones familiares, por cuestiones laborales, profesionales, como lo quieran, muchas de las veces no podemos estar haciendo revisiones tan constantes. Por ejemplo, yo lo hablo de manera personal. Entonces es muy importante que nombren a alguien más para que precisamente puedan recibir o puedan imponer cierto tipo de actos, ¿no? Entonces pueden nombrar otra persona que en dado caso de que ustedes no puedan, esta persona sí puede ir, sí puede notificarse, sí puede revisar, que muchas de las veces era para lo que se utilizaban a los pasantes. Desgraciadamente, bueno, pues antes con la carta de pasantía se podía hacer, actualmente no, actualmente ya se necesita el título para precisamente poder imponerse en autos y para poder recibir notificaciones, para poder revisar expedientes. La realidad es que ya nos piden un poquito más de requisitos. Pero bueno, ese sería nuestro segundo punto. Sí, ya tendríamos cubierto nuestro segundo punto. Y recuerden que el tercer punto eran los datos del demandado. Sí, yo me estoy yendo tal cual, obviamente al orden que tenía propiamente la legislación. Y en el tercer punto teníamos los datos del demandado, su nombre y su domicilio. Decíamos, si no se tenían los datos, bueno, se tenía que expresar que se desconocían o que era una persona incierta. En este caso específico, pues afortunadamente, claramente se conocía el nombre y también se tenía la dirección, en este caso, de la persona, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que promuevo? Pues promuevo un juicio de alimentos. ¿En qué vía? Recordemos que se puede tramitar en vía privilegiada. ¿En contra de quién? ¿Quién es el demandado? Bueno, acá tenemos al demandado. Y claramente tenemos su domicilio completo para que obviamente con esa funcionalidad, pues claramente la persona pues pueda ser notificada y se pueda dar a entender y no caiga en estado de indefensión. De que no me enteré, no es cierto. Ah, bueno, pues si fue debidamente notificado, pues claramente ya está enterado sin mayor situación. Bueno. Entonces acá ya tenemos nuestros tres primeros requisitos: datos de actor, datos de abogado patrono y datos de demandado. Posteriormente vamos a pasar al primer capítulo. El primer capítulo es el capítulo de prestaciones. Ahí, aquí está. Prestaciones. En el caso de las prestaciones yo les había comentado, son todos aquellos objetos que claramente yo estoy solicitando, ¿sí? O que yo quiero. Por un lado, yo les había comentado cuando empezamos a hablar del juicio de alimentos que una de las primeras figuras que se tenía que solicitar era precisamente la pensión provisional. Y decíamos, pues claro, porque imagínense que un menor quedara volando, vamos a decirlo de manera coloquial, en lo que se resuelve y en lo que se agotan todas las etapas del procedimiento. Pues lo dejaríamos en un estado de indefensión
Y claramente recordemos, pues obviamente bajo esta tesitura del interés superior del menor, pues claramente no sería absolutamente nada viable. Entonces, lo primero que yo voy a solicitar es la pensión alimenticia de carácter provisional. Obviamente acá se pone un porcentaje, pero nosotros sabemos perfectamente que tenemos por default un máximo de un 50%. Pides más, pues para que te den más, pero de eso tú sabes y tú ya asesoraste correctamente de que pues no va a ser esa cantidad. Obviamente se tiene la cantidad de lo que recibe propiamente el demandado y ahí, bueno, vamos a comentar el por qué después. ¿Por concepto de qué? Por concepto de que tiene un trabajo, o sea, tiene una relación laboral. ¿Con quién? Porque se sabía dónde trabajaba la persona. En este caso, pues el demandado trabajaba en estos servicios de valores, una compañía de servicios, de servicio de valores. En este caso era Cometra. Entonces, obviamente, pues se hace la enunciación de que el señor sí tiene ingresos, o sea, sí tiene la manera de llegarse de recursos y que por tanto, pues obviamente se exige la parte de la pensión alimentaria, por lo menos de carácter provisional. Y claramente, pues junto con pegado, pues tiene que venir la solicitud de qué, pues obviamente de la pensión alimenticia de carácter definitivo, que claramente pues es la que vamos buscando con una situación como de mayor puntualidad y con mucho más interés. El siguiente les decía, no solamente son los objetos, sino también los accesorios. Tenemos el pago de pensiones retroactivas, yo les había dicho, pues obviamente la persona nunca había dado ninguna cantidad económica y pues obviamente se le estaba solicitando el pago de pensiones retroactivas desde cierto tipo de fecha hasta el momento en el que claramente culminara el juicio, porque recuerden, esas son acumulativas. Y obviamente, pues si se siguen siendo retroactivas y sigues sin garantizar o sigues sin pagar, pues claramente se te siguen juntando. Y el último, que sería básicamente un accesorio de las prestaciones, el pago de gastos y costos. Recordemos, la tramitación de un procedimiento, de un juicio, pues genera, ¿no? Genera gastos propiamente que pues obviamente va cubriendo la parte actora, pero si se llega a demostrar y se llega a corroborar y se llega a autorizar el pago de prestaciones, pues claramente esta persona, dependiendo la determinación que dé el juez en cuanto a cantidad, pues tendrá que pagar también la cuestión de los gastos y costos. Bueno, vamos cerrando acá, vendría nuestro capítulo de hechos, pero obviamente vamos a cerrar acá como para no cortar propiamente la idea. Recordemos, tenemos una dinámica o tenemos una mecánica de los viernes en cuanto a la parte informativa, que obviamente la investigación de la noticia y participar con la noticia. Ahorita, bueno, pues ya por cuestión de tiempo y porque tienen que salir y entrar a su siguiente sesión, pues obviamente vamos a ir dejándolo acá. Obviamente les decía, no se preocupen, no va a haber tarea, por lo menos de aquí o sea, que presenten su examen y ya el viernes platicaríamos para que precisamente se dediquen a estudiar, ¿sale? Para su examen. De todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, bueno, pues tienen mi número y cualquier cosa, pues ya me estarían avisando. Si llegan a tener, y eso sí les quiero avisar, si llegan a tener algún problema con la realización de su examen, comuníquenmelo de manera directa, o sea, no por la plataforma o esperando a que tengamos la siguiente clase, no. En ese mismo momento, a las 8 de la mañana, si ustedes ven que no puedo entrar, no sé qué es lo que pasa, cualquier cosa, avísenme de manera inmediata. Porque si me vienen a avisar a las 8:30, a las 8:40, a las 9 de la mañana, es que, ¿qué creen? No pude entrar al examen con la pena, muchachos, ¿eh? Con la pena, para que no tengamos ningún problema. Espérenme, les voy a tomar la evidencia y les voy a tomar el último pase de lista. Todavía esta asistencia cuenta como asistencia de primer parcial. Espérenme, nada más, déjenme buscar. A ver. Oiga, Miss, tengo una duda. Dígame, Jimena. Lo que pasa es que el día martes que tuvimos sesión, ya ve que estuve mi exposición y todo, pero a media clase me sacó de la clase, bueno, por el internet. Se me fue el internet y ya
pero no sé si tuve inasistencia o algo así. Ajá. ¿Quién me avisó? Creo que sí alguien me avisó. A ver, espérame, ahorita checamos. Sí, mi sí le avisamos que se le había ido el internet. Exacto, sí, sí es cierto, sí fue Yerini. Espérenme tantito. Gracias, Yerini. Sí, no, no hay problema, digo, vaya, se sobreentiende, ¿no? Nada más que mientras no sean muchas, pues no hay ningún problema. Aquí está, ya la encontré. A ver, tenemos una totalidad, digo, para que igual lo tengan presente, 2, 4, 6, 8, 9. Con la de hoy tenemos un total de 10 sesiones. O sea, esas son las asistencias que, bueno, yo les voy a capturar. De todos modos, no se preocupen, el día que haga entrega, les voy a exhibir la matriz, o sea, el concentrado propiamente de las calificaciones. Se los exhibo con todas sus asistencias, con sus participaciones, con todo el detalle. Ahorita necesito checar porque les voy a ser muy honesta, tengo participaciones concentradas de Yerini. En el caso, por ejemplo, específico de hoy, pues nada más participó ella. Tengo, por ejemplo, de Alfonso, tengo, por ejemplo, de William tengo 2, de Paloma tengo 2, de Claudia tengo 3. Son los que más tengo con participación. De ahí en fuera ya como que empieza a fallar la mecánica, ¿sale? Pero déjenme ver cómo voy a hacer la valorización de las participaciones, pues para que también no salgan tan perjudicados los que no. Obviamente, aquellos que tienen faltas, ahí sí discúlpenme, no les puedo ni contemplar la participación, pues si casi nunca los escucho, ¿no? Si tenemos 10 asistencias, les piden, tengo entendido que el 80% para que puedan presentar examen. ¿Qué quiere decir? Que con 2 faltas estaríamos ya reuniendo como que el porcentaje, digamos, rayándole al porcentaje. Si tenemos más de 2 faltas, ahí sí olvídense, ya no pueden presentar examen, salvo que justifiquen. Ustedes saben perfectamente quién sí, quién no. Ahora vamos a pasar la última. Jesús Alfonso. Presente. Perfecto. Yerini Maybrit. Presente. William Eduardo. Presente. Perfecto. Paloma Jimena. Presente. Ok. Claudia Itzel. Claudia. Claudia no está, ¿verdad? Juan Carlos. Presente, Mix. Ok. Emilio. Emilio tampoco está. Perfecto. Luis Ángel. Reina. Presente. Reina. Ok. José Axel. Tampoco. Y Gabriela. Presente. Ok, ahí les va. Por ejemplo, para que me hagan el favor si ustedes tienen contacto con sus compañeros. En el caso de Emilio, tienes 2 faltas, mira, duras penas. En el caso de Luis Ángel, por ejemplo, está acá, pero ni se ve ni nada. En el caso de Luis Ángel tiene 3 faltas, para que le avisen. En el caso de José Axel, por ejemplo, tiene 4. Ahí estás. Ahí estás. Contesta, Luis Ángel. Ahí está. Bueno, entonces Luis Ángel, mira, igual, a duras penas. Sí, aquí ando. Y por favor, en el caso de José Axel sí no puede presentar, desconozco qué problemática tenga, pero sería el único. De ahí en fuera todos reúnen el porcentaje para poder presentar normal sin ningún problema. Les voy a tomar su evidencia para que puedan aperturar los que faltan su cámara en lo que busco la mía. Espérate. Déjenme ver porque... Ay, creo que no se puede. Está. Otra cosa. El día muchas veces no nos pasan las actas como de manera muy puntual. Entonces, no se preocupen, ustedes ingresen de manera puntual para que puedan hacer su examen. Ya posteriormente yo me comunico, tengo el número de su compañera Jimena. Ya con su compañera Jimena yo le aviso, o sea, quiénes son los que me aparecen con algún problema de presentación de examen. Y ya saben la recomendación, si tienen algún problema en ese momento, resuélvanlo, porque solamente tenemos 3 días para cargar. Y luego ya saben que bueno, eso me han dicho, que para modificarle sus calificaciones es un problema. A ver, espérenme tantito.
Ay, morir. Ujú. A ver. Ujú. Espérenme, ahí voy. Ahí está. Creo que sí salió. Espérenme tantito. Sí, sí salió. Bueno, pues entonces cuídense mucho y ya cualquier cosa que tengan de duda o algo, pues ahí me mandan un mensajito y en cuanto pueda, pues ahí les contesto, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Adiós. Hasta luego, maestra, hasta maestra. luego. Hasta luego, cuídense mucho. Igualmente.